Bueno, ya puse a grabar, así que buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien. ¿Cómo estás? En la clase anterior vimos en general qué es la epistemología, que en realidad no es una sola la epistemología, hay diferentes líneas epistemológicas. Y por lo tanto diferentes concepciones acerca de lo que es la ciencia. En esta clase vamos a ahondar un poquito en lo que caracteriza a la ciencia, lo que podemos considerar que es propio, distintivo de la ciencia, y para eso vamos a usar otro texto que también tienen en el aula, que es el capítulo S de Pardo, en el que ustedes van a tener varios de los temas que siguen en la materia, en esta unidad y en esta materia, obviamente. La clase anterior, el texto era el de Silvia Rivera, y lo tienen al PowerPoint sobre esa clase como guía de lectura 1. Y ahora vamos a trabajar un PowerPoint que tienen como guía de lectura número 2. Eso es por si, bueno, si quieren volver a mirar alguna cosa, tienen el PowerPoint y por supuesto con lo que tienen que trabajar es con el texto. Pero lo que hacemos en las clases es seguir el desarrollo del texto, tomando las preguntas que están en la guía, para que ustedes vayan leyendo y puedan resolverlas también. Las guías ya les hemos dicho desde la primera clase que no son obligatorias, pero que ayudan mucho a preparar y a sacarse las dudas respecto de los temas. Como siempre, cuando ustedes quieren preguntar algo, quieren que vuelva sobre algo, o hay alguna duda, me dicen y me escriben por el chat o hablan directamente. Bueno, hoy vamos a trabajar con este texto. Es un capítulo de un libro de la filósofa Esther Díaz, que se llama La Posciencia, el libro. Dentro de ese libro hay un capítulo, que es el que ustedes tienen digitalizado, que se llama Verdad e Historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas, y el autor que escribe ese capítulo es un integrante de la cátedra de Esther Díaz, que se llama Rubén Pardo. Bueno, es bastante sencillo el tema que vamos a ver hoy, lo podemos pasar con cierta rapidez, pero por supuesto si ustedes necesitan que aclare alguna cuestión, volvemos. Lo que hay en este libro son varios temas, pero el primero es esa caracterización que les decía del conocimiento científico. ¿Qué es lo que hace a la ciencia distinta de otras formas de conocimiento? Ya vimos que no hay coincidencia. Los autores tienen grandes diferencias. Primero en el lugar que le dan a la ciencia. Algunos directamente la tienen endiosada como forma de conocimiento, que es incuestionable, que es muy superior y que prácticamente tendría que ser el único conocimiento. Lo demás tendría un lugar muy, muy subalterno. Y otros dicen no es tan así. Pero sí podemos decir que el conocimiento científico tiene ciertas características. ¿Cómo estás, Leti? Ahí te estoy viendo. Bien. ¿Escuchan raro, Vivi? Estoy ¿Ustedes también escuchan bien? Los alumnos, ¿se escuchan bien? Sí, profe. Se escucha. Ah, ¿cuánto se escucha? ¿Se escucha raro?
Yo que estoy viendo lo tengo al máximo, el sonido. Y al comienzo pregunté y me dijeron que se escuchaba bien, por eso no pregunté más. Creo que está mal el internet de Leticia, porque a ella se le traba, a Viviana se escucha bien. Ah, claro, entonces puede ser que el problema lo tengas vos, Leti. Bueno, cualquier cosa estamos... Ah, porque... Ah, está bien. Bueno, O sea, hoy podés, a vos se te escucha bien, pero no podés escuchar bien. Puede ser el mismo problema que tenías. no, te escuchaba como cuando... Claro, me preocupaba por los chicos. Yo te voy siguiendo igual porque más que escuché lento sé lo que estás diciendo, pero no sé si Claro. los chicos escuchaban de la misma manera. ¿Cómo están? ¿Bien? Creo que sí, porque eso me dijeron. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, estábamos justo empezando, Leti, con esto de las características propias de la ciencia, y una es una característica, a ver, la ciencia como forma de conocimiento tiene características que comparte con otras formas de conocimiento. El tema es que dentro del cuerpo de conocimientos de la ciencia, esas características adquieren ciertas particularidades. Por ejemplo, la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva no es algo que solo tenga la ciencia o el conocimiento científico, porque en realidad cada vez que describimos algo, lo podemos hacer de una manera muy detallada. Por ejemplo, nos preguntan cómo estaba vestida la novia en un casamiento, y podemos describir con bastante exactitud cómo estaba vestida. Ahora, eso no es científico, obviamente. Lo mismo explicar y predecir. Hacemos explicaciones, o sea, damos un fundamento, un porqué de algo, por qué ocurrió tal cosa. Ahí estaríamos dando una explicación. O podemos hacer predicciones, decimos, no, esto no va a funcionar, esto no va a terminar bien, etcétera, etcétera. Ahora, esas mismas características, cuando hablamos de ciencia, tienen ciertas particularidades. Primero, la descripción científica no es una mera recolección de datos o una descripción o enumeración de hechos. No es eso que hacemos cuando describimos el vestido de la novia. Es una descripción que se basa en enunciados, o sea, en ciertas afirmaciones acerca de relaciones constantes y generales de los fenómenos. Ya lo vamos a ver a esto. Todos los datos de la ciencia tienen una rigurosidad, una precisión distinta. Cuando describimos podemos estar mezclando todo el tiempo lo que nos pareció, lo que desde nuestra perspectiva, de nuestro gusto, es así, es así. La ciencia tiene requisitos para eso, para describir un estado de cosas, un fenómeno. Y además, la descripción no se agota en una cuestión así, individual, sino que trata de describir también las relaciones, las cosas que se repiten y pasan de la misma manera. Y esto es porque la ciencia busca las leyes que rigen los fenómenos, tanto los físicos como los sociales o humanos. Las leyes son fundamentales porque son la base de la explicación y la predicción. O sea, esa capacidad explicativa y predictiva de la ciencia se basa en encontrar leyes. Porque las leyes establecen bajo qué circunstancia ocurren determinados hechos. Encontrar una ley es un avance grandísimo en el campo de la investigación científica. Porque las leyes, por lo menos la aspiración, es que describan todos los hechos, o sea, sean universales, y se las pueda aplicar a hechos particulares. En la segunda, en esta otra plaquita vemos la diferencia que hay en esa capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, que hay, la diferencia que hay entre la manera en que esa capacidad está presente en la investigación científica
y cómo está en otras actividades que hacemos, otras instancias en las que también describimos, explicamos y predecimos, pero miren qué diferente que es hacerlo a la manera científica. Por ejemplo, el cometa Halley es un cometa que demora 75 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Hay momentos, pero esos momentos son cada 75 años en que se lo puede ver desde la Tierra. En una época, Halley se puso a recolectar datos, o sea, a hacer una descripción de este cometa. Y encontró registros anteriores de otros tiempos que daban cuenta de que el cometa había aparecido en 1682 y también en 1607. Por lo menos era un cometa que tenía características muy similares al que luego aparece en 1742. Bueno, esa es una descripción hecha a la manera científica. Es tomar datos lo más rigurosos posible. Halley, abocado a esta tarea, se puso a buscar datos en todos los lugares en que podría haber sido visto, a ver si había registro, a ver si habían dado cuenta de esto en distintos lugares del mundo en el que se movía Halley en ese tiempo, ¿no? Y entonces, anotando cada vez que había aparecido, pudo hacer una predicción de la próxima aparición del cometa. Halley dijo que el cometa iba a aparecer nuevamente en el año 1758. Y él decía, perdón, estoy diciendo una... Es viernes, chicos, disculpen. Dijo que iba a aparecer en 1757. Y en realidad el cometa apareció en la Navidad de 1758. O sea, no fue exacta su predicción. Es más, Halley no pudo verlo porque ya había fallecido, hacía 16 años. Pero en base entonces a una serie de datos buscados, o sea, no los datos que tenemos a la mano, datos que se buscan, se corrobora si efectivamente fue así, se ponen en comprobación esos datos. Esos datos permitieron que él dijera cuándo iba a poder aparecer, y lo hizo usando leyes acerca del movimiento de los cuerpos celestes, que ya manejaban y que tenían una explicación científica. Con esas leyes y esos datos, Halley pudo no solo explicar la órbita del cometa, sino hacer una predicción. Y arriesgó muchísimo, porque los cometas son de los cuerpos celestes los más irregulares de todo, por eso también tienen estas cuestiones así de variación. Pero en la ciencia la cuestión funciona así. Se trata de describir una realidad, pero buscando las constantes, las regularidades. Con esas regularidades se establecen leyes, y después esas leyes se aplican para explicar fenómenos nuevos. Siempre ponemos el mismo ejemplo, porque es muy sencillo. Cuando se encontró la explicación de por qué, si dejamos una botella de vidrio con agua mucho tiempo en el freezer, ¿por qué o sea, en el freezer o en cualquier lugar en que logre la temperatura por debajo de los 0 grados, ¿por qué se triza la botella? Esa explicación se encontró porque, por un lado, ya se había establecido una ley respecto a cómo aumentan de volumen los líquidos, en este caso el agua, cuando pasan a estado sólido. El volumen es mayor. Si el agua está dentro de un recipiente de vidrio, al incrementar su volumen, el recipiente se rompe. Entonces se puede predecir que va a pasar eso.
Por supuesto que esto depende de la temperatura a la que logra congelarse el agua, del tamaño del recipiente, o sea, del grosor del vidrio, etcétera, etcétera. Esos son datos, pero con esa ley respecto al aumento de volumen del agua al pasar a estado sólido y los datos, podemos explicar por qué si nos dejamos una botella en el freezer se rompe. Eso es lo que hace la ciencia todo el tiempo. Trabaja con leyes, la aplica a ciertos datos y dice, ah, fue por esto. Esa explicación tiene otro fundamento que las explicaciones que damos en la vida cotidiana. Bueno, y además permiten adelantarse a los sucesos, lo cual es algo muy valorado por los seres humanos. Siempre queremos tener predicción respecto a algo. Es más, es lo que hace que la ciencia la tengamos en el lugar encumbrado, que la tenemos en nuestra cultura, porque predecir, que nos pueda anticipar la ciencia que algo va a pasar, es muy importante. Pero no solo la ciencia predice, también puede explicar cosas ya ocurridas en el pasado, con el mismo esquema explicativo. O sea, con leyes, cuando se obtienen los datos de la situación en cuestión, aunque haya pasado y haya pasado hace mucho tiempo, se puede dar una explicación, en este caso de lo histórico, de lo anterior. Y eso también se valora mucho, porque hay enigmas que se han podido resolver gracias a este mecanismo. Cualquier cosa ustedes me dicen, me preguntan. Es bastante sencillo esto, estamos haciendo una caracterización general de la ciencia. Otra característica que tiene la ciencia es que es crítica. Es un saber... Vivi, sí. En esta caracterización poníamos como ejemplo que a mí me parecía interesante cuando considerábamos que la diferencia o qué característica tiene una explicación a ser científica, que tenía que ser atinente y contrastable, ¿no? Claro. Dos características que hacen, y la comparábamos con el horóscopo. Claro. Le poníamos el ejemplo a los chicos de por qué el horóscopo no lo considerábamos una explicación científica, o sea, no cualquier explicación o cualquier conjunto de premisas daría lugar a explicar por qué los sucesos suceden, ¿no? De la manera que Sí, suceden. sí. Y les preguntábamos, inclusive a veces le decimos que analicen si el horóscopo corresponde a una explicación científica, si es atinente que todos los nacidos bajo el signo de Capricornio son inteligentes. ¿Y qué características teníamos que dar para ese ejemplo? ¿Por qué decíamos, bueno, no es atinente? Y bueno, Claro. no es atinente porque... Atinente es que las leyes que tomamos de referencia tienen relación con la cuestión. Porque si el horóscopo nos dice que vamos a tener un disgusto o un mal día o tenemos un peligro de alguna pérdida y después efectivamente pasa que perdemos la llave o la tarjeta, decimos, y fue por eso, si ya me había dicho el horóscopo que iba a pasar. Pero en realidad no hay no hay forma de demostrar esa relación. Es como, no sé, está jugando River, por ejemplo, un partido. Y si yo entro y le hacen un gol, dicen, claro, entraste y como yo soy de Boca, le traje mala suerte. No hay forma de comprobar que mi ingreso al comedor haya perjudicado a River. O sea, podemos creer que sí, que es mala vibra, que le tiré mala onda, pero la verdad es que no hay nada que fundamente que a River... No lo podemos contrastar. No hay forma. Claro, no es ni atinente ni comprobable, porque me lo pueden decir, pero la verdad que, ¿qué tiene que ver? Que le hagan un gol a River con que yo justo entre ahí y me pare delante del televisor, cerca del televisor. Y sin embargo, ese tipo de explicaciones las usamos muchísimo. No habría forma de demostrarlo.
no hay forma. En cambio, en la ciencia se trata de explicar en base a un esquema tal que se pueda dar pruebas. Dar cuenta de los hechos. Claro. Y tiene que ver con esto que la ciencia es un saber de tipo crítico, o sea, es un saber que cada una de sus afirmaciones se puede dar pruebas de esa afirmación, se puede comprobar, se pueden justificar los conocimientos científicos. Y es crítica también en el sentido de que si hay un avance en la investigación científica, no se la acepta dogmáticamente. Dogmáticamente quiere decir que, bueno, yo lo acepto, yo creo que fue así y no lo cuestiono más. En general, en la vida cotidiana, cuando aceptamos cosas como el horóscopo y todo lo demás, lo aceptamos sin cuestionamiento. No nos ponemos a ver qué es lo que podría provocar o qué relación habría entre una cosa y la otra. En la ciencia no es así. En la ciencia, cuando se afirma algo, tiene que estar disponible para el resto de la comunidad científica en cuanto a su comprobación. O sea, otro equipo de investigadores tendría que poder hacer un experimento que le dé el mismo resultado que quienes han llegado a esa conclusión. Bueno, después de acá hay otra. Estamos hablando en un mundo ideal. Después vamos a hacerle toda la crítica a esto, ¿no? Pero hay algo también que caracteriza a la ciencia, que es este carácter objetivo al que aspira la investigación científica, que ya salió desde la primera clase que tuvimos de la materia. O sea, se dice que el conocimiento científico es objetivo. En primer lugar, como lo opuesto a subjetivo. Lo subjetivo es lo que varía con cada sujeto, o sea, lo que está determinado por las peculiaridades de cada individuo. O sea, el gusto por la música es subjetivo. Bueno, que me guste más, no sé, un color que otro es subjetivo. Eso varía con la subjetividad de cada uno. En cambio, objetivo es algo que no varía con cada sujeto, pero además es porque estamos hablando de características que corresponden a los objetos. En los dos sentidos se procura la objetividad, o sea, como lo opuesto a lo subjetivo y también como eso que es propio de cada objeto. Se presenta de igual manera a cualquier sujeto. Por ejemplo, las medidas de algo, si tomamos el mismo sistema de medición, son exactas y son iguales para un investigador, para el otro, para el otro y para el otro. En cambio, las cuestiones así que tienen que ver más si me gusta, no me gusta, esas sí varían subjetivamente. Bueno, la ciencia va a priorizar los datos que no varían, los datos que cualquiera puede coincidir en que son esos. Esa es la tendencia de la investigación científica, solo basarse en datos que sean objetivos porque pertenecen al objeto en cuestión o, en todo caso, porque permiten la comprobación intersubjetiva. O sea, si ocurre una cosa, tiene que ser que quienes están por ejemplo, cuando estábamos en las clases presenciales decíamos, si se cae el pizarrón, después que cayó, que nos sorprendemos y nos asustamos, cualquiera de los que estábamos en la clase tenemos que haber visto lo mismo. Ahora, si solo yo veo que se cae el pizarrón y pregunto, ¿se cayó el pizarrón? Y todos me dicen, no, profe, está muy bien el pizarrón. Ahí hay un problema, el problema lo tengo yo, no estoy percibiendo claramente las cosas. Entonces, los científicos aspiran también a esa idea de objetividad, como un acuerdo o coincidencia entre todos, o sea, algo como la caída de un pizarrón, hay un acuerdo intersubjetivo de que ocurrió. Cualquiera, un accidente, un choque.
podemos ver distintas cuestiones del choque, pero todos vimos que hubo una coalición, independientemente de quiénes somos y cómo pensamos. En ese aspecto, la ciencia pretende distinguirse también de otras formas de conocimiento, siendo lo que no varía con cada mirada subjetiva y a su vez lo que permite acuerdos intersubjetivos de que las cosas son así. Bueno, después aparece una característica de las ciencias, de las disciplinas científicas, que algunos consideran que es la característica, o sea, es esto lo que diferencia el conocimiento de científico de toda otra forma de conocer. Y es que la ciencia se obtiene a partir de métodos. O sea, hay procedimientos para obtener el conocimiento, para llegar a la formulación de la hipótesis, y hay procedimientos para demostrar que efectivamente esa hipótesis es correcta. Este carácter metódico en la ciencia además está muy establecido, muy protocolizado, de manera tal que cuando se presenta un proyecto de investigación, hay que aclarar o sea, primero se lo fundamenta, por qué se va a investigar eso, por qué ese problema es importante, pero después hay que decir cómo se lo va a investigar. Y ese apartado se llama metodología, y la metodología a emplear tiene que estar muy clara, muy establecida, qué pasos se van a dar para llegar a la confirmación o refutación de la hipótesis. Y en ese sentido, cuando decimos que la ciencia tiene un método, bueno, algunos además creían que el método era uno solo, como vimos en la clase anterior, pero además ese método no puede ser algo que vamos, bueno, según cómo pinta la cosa, vamos, no, tiene que estar claro cómo vamos a proceder en esa investigación. Y en las ciencias naturales, o sea, las que hablan de hechos, de fenómenos, de la realidad, los procedimientos que se utilizan básicamente son la observación y el experimento. Estamos hablando fundamentalmente de las ciencias naturales, ¿no? No hay azar, no hay improvisación, el investigador sigue procedimientos, se basa en algo que ya está planificado y a su vez todo el tiempo observa y experimenta porque son los modos de tener datos fidedignos de la cuestión que se está investigando. Ya vamos a ver que esto no es así en todos los casos y lo mismo se considera científico, al conocimiento que se obtiene de otra manera, pero ahora la estamos caracterizando la ciencia en términos generales y esta característica es una de las que le dan estatus epistemológico muy alto a la ciencia, la aplicación de un método que en realidad varía, pero siempre hay metodología en la investigación científica. Bueno, a su vez hay un tema, sí, ¿estabas por Pero hablar? ahí es interesante, sí, porque en estas dos características que estuviste mencionando, que son tan importantes en el desarrollo de nuestra materia, porque a lo largo de la materia discutimos mucho qué se va a entender por objetividad, qué tan objetivo pueden ser los científicos, esta idea, si los científicos, la objetividad está en el científico, si es más objetivo el científico de las ciencias naturales que el de las ciencias sociales, discutir la idea de o sea, de qué punto podríamos pensar que lo metodológico es el lugar crítico para la objetividad. O sea, estas ideas son como base para pensar cuestiones centrales de nuestra propuesta de asignatura, ¿no? En este sentido, como que quería hacerles hincapié a los chicos, la idea de objetividad es una idea muy compleja, muy compleja, y que como la de subjetividad, ¿no es cierto? Esta idea de decir, bueno, ¿qué miramos cuando Kuhn
dice miramos qué, miramos cómo, desde dónde miramos, ¿no? Se transforman en conceptos centrales de nuestra asignatura y muy complejos, ¿no? Que vamos a ir analizando, ¿no? ¿Es posible la objetividad? Muy complejos, muy criticados Muy epistemológicamente, criticados. porque quienes hacen ciencia son sujetos, y la objetividad pretendida es casi imposible. Siempre hay algo del orden de lo subjetivo. Es como pedirle algo que es imposible al ser humano, que sea objetivo y solo se remita a las características del objeto. Ya vamos a ver que es una Y gran... también en el tema de lo subjetivo, o sea, el hecho de decir, bueno, ¿quién es el sujeto de la ciencia? Que es otra pregunta también que muchas veces discutimos. ¿Un investigador aislado, la comunidad? Bueno, ahí vamos a tener... Tema complejo. Sí. Claro. Ahora les estamos presentando cuestiones que son muy discutidas. Como, Es en muy términos... discutida, pero sí. Como el ABC para empezar a repensar estas cuestiones, ¿no? Exactamente. O sea, si hay algo en que se ha fundado esta confianza que ha llegado a ser ciega en la ciencia, ya no, pero en un tiempo hubo una idealización de que la ciencia iba a llegar a la verdad y nos iba a explicar todos los problemas que tenemos los seres humanos. Esa idea se basaba en estas cuestiones, ¿no? En que por fin habíamos encontrado una manera de conocer lo que nos rodea, el mundo que nos rodea, a nuestros semejantes y a nosotros mismos, de una manera incuestionable. Fue una utopía. Esta es una gran utopía, una gran idealización de la modernidad. La ciencia moderna trajo aparejada esta idea muy fuerte. Ya hemos perdido esa inocencia, ya no somos inocentes respecto de nada de esto. Pero hubo un tiempo que fue hermoso, fuimos libres de verdad en que creíamos estas cosas. Ya no nos queda ya ninguna inocencia, creo, de nada. Bueno, otra cuestión que también aparece asociada a estas características de la ciencia es que el lenguaje científico no puede ser el lenguaje que usamos cotidianamente, el chabacán, el impreciso, este lenguaje que la verdad es que sirve obviamente a la comunicación, pero que está acompañado de un montón de otras cuestiones. O sea, muchas veces nos entendemos sin usar palabras, solo empezamos, no sé, a comer un postrecito y señalamos la heladera como diciendo tráeme el dulce de leche, y solo el que convive con nosotras sabe que estamos diciendo eso, no usamos ni la palabra dulce de leche, decimos tráeme, sí, ya está, la otra persona porque nos conoce puede interpretar de qué estamos hablando. A su vez usamos palabras para varias cosas, tenemos un montón de palabras que significan varias cosas, tenemos palabras que en una región, aún dentro del mismo español o el castellano, en una región significa una cosa, en otra otra, o sea, está lleno de ambigüedades, de imprecisiones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nace la ciencia en la modernidad, se entendió inmediatamente la necesidad de contar con un lenguaje científico para comunicar el avance de la ciencia, de manera tal que no llevara a equívocos, o sea, un lenguaje preciso, unívoco, quiere decir que cada palabra tiene un solo significado, una jerga, o sea, un lenguaje comunicable a cualquier sujeto capacitado, no sé, en medicina hay una jerga profesional. Un médico toma la guardia que dejó otro y si al pie de la cama hay una cuestión de todas las novedades respecto a un paciente, el médico que toma la guardia entiende perfectamente todo lo que dice.
Y además porque el conocimiento científico tiene que estar siempre dispuesto a la corroboración, tanto de sus aspectos lógicos como los empíricos. Por lo tanto, un avance, una investigación científica exitosa tiene que estar descrita en un lenguaje tal que otro grupo de científicos entienda cómo fue el experimento, cómo se hizo y lo pueda replicar. Entonces, no se podría usar un lenguaje impreciso como es el que usamos para la vida, que nos sirve lo mismo, nos comunicamos lo mismo, pero acá se requiere de un lenguaje distinto, y eso en algunos casos llevó ya al fanatismo, de que en el único caso en que estamos seguros de que no hay interpretaciones ambiguas es en el lenguaje de las fórmulas y de los números. Por eso los positivistas a comienzos del siglo XX quisieron encontrar un lenguaje formal para comunicar el conocimiento científico. Querían reducir a fórmulas todo tipo de conocimiento, porque en las fórmulas ahí no aparecen estos aspectos ambiguos, equívocos, etcétera, etcétera. No ha pasado esto, no es posible esto, pero es cierto que en la jerga profesional existe. En cualquier disciplina, y también en esta, tenemos un vocabulario que es lo que les decimos siempre. Nos importa que ustedes comprendan realmente el tema, pero que también lo expresen en el lenguaje de la disciplina. Porque hay un vocabulario para hablar de ciertos temas. Bueno, otra cuestión que caracteriza a la ciencia, que no es, la ciencia no es un conocimiento agotado ni que se detenga, no. El conocimiento científico es un conocimiento provisorio porque siempre hay nuevos avances y la ciencia está siempre progresando en la comprensión de la realidad. La búsqueda esa de la verdad es una tarea abierta. Ahora, vamos a ver que en realidad la búsqueda de la verdad en un tiempo parecía que íbamos en un camino hacia la verdad y que cada nuevo conocimiento era como haber avanzado hacia la verdad. Ahora ya se duda de eso. De hecho, vamos a ver que el progreso científico no necesariamente es por acumulación y no siempre vamos derechito hacia la verdad. Es mucho más complejo. El progreso de la ciencia, lo vamos a ver, va a ser el tema, uno de los temas centrales de la unidad 3. Bueno, no me pasé, ¿no? No. Otra cuestión muy interesante respecto al conocimiento científico, o a la ciencia, o a las disciplinas científicas, es su carácter sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos y todas quienes estamos acá sabemos que es un sistema. De hecho, hablamos del sistema educativo, hablamos de sistemas en relación a la computadora o a la computación. Un sistema es, en principio, una estructura, o sea, un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, que al estar relacionados por eso constituyen un todo. En ese todo, cada parte o miembro está relacionada con el resto. Y además se comprende su función en ese todo. O sea, un sistema es en principio una estructura, y una estructura es eso, es como la estructura de una casa, todo está relacionado de manera tal que no quede, no sé, si quedara una columna suelta, no sería parte de la casa. Ahora, el sistema es una estructura, pero con capacidad de desarrollarse o de crecer. Entonces, el conocimiento científico no solo demanda de que cada nuevo conocimiento se relacione con lo que ya se sabía,
sino que además de la posibilidad de que se siga ampliando eso. O sea, no es una estructura cerrada, es una estructura abierta. Eso es un sistema. El conocimiento científico es sistemático porque es, por ejemplo, la biología es una unidad ordenada, los nuevos conocimientos se integran en eso que ya se sabía y se relacionan con lo ya establecido. ¿Qué pasa cuando aparece una hipótesis totalmente contradictoria de todo lo que se sabía hasta el momento? O sea, que no encaja. Bueno, van a ver, mirando la historia de la ciencia han pasado diferentes cosas, pero una de las que puede pasar es que en realidad haya un cambio teórico. O sea, es todo organizado, estructurado, relacionado, que conformaba el corpus de una disciplina, puede ser suplantado por otro, y es porque hay algo que, a pesar de los esfuerzos, no entra, no forma parte de ese rompecabezas. Esto también lo vamos a ver más detenidamente en la unidad 3. Están muy calladitos, no sé si es que vamos bien, ¿cómo vamos? Yo creo que es muy claro, los chicos no están planteando nada en el chat. Bien. Por ahí, esta idea yo creo que por ahí pensar que las características del conocimiento científico, bueno, las vamos a enumerar, desarrollando y explicando, fundamentalmente la podemos también hacer o pensar en relación al conocimiento del sentido común, como empezaste como en algunos momentos, ¿no? Como para retomar. En este sentido que si el conocimiento científico es metódico, el conocimiento de la vida cotidiana no. Si el conocimiento de la vida cotidiana, el científico es crítico, el de la vida cotidiana es más dogmático, más el sentido de la vida, el sentido del conocimiento de los saberes populares, ¿no? El que tenemos por la vida misma. Y en este sentido no constituye un sistema, y el lenguaje es más ambiguo, ¿no? Como para retomar. Yo creo que eso está muy claro. Ahora sí tenemos una pregunta. ¿Se entiende perfecto, profe, y detallado? Es muy claro. Yo creo que esta idea de pensar como sistema. Por ahí sí lo que quería colaborar es que en el práctico o a veces en los parciales hacemos referencia a que expliquen alguna de estas características, ¿no? Y explicar algunas de estas características es fundamental. ¿Por qué en el lenguaje científico decimos que es metódico o por qué decimos que tiene un lenguaje que constituye arman teorías con un lenguaje que es formal y específico, ¿no? Por ahí me estaba pensando en Feyerabend cuando discute que el lenguaje de los científicos es como solo para la comunidad científica, y nosotros, el ego, no entendemos mucho de lo que están hablando los médicos cuando estamos ante una situación. Sí, bueno, las críticas en ese sentido son Críticas, claro, pero porque sí, los chicos están diciendo que entienden perfectamente. sí, acá Leandro veo que dice que se entiende bastante bien porque en el secundario la mayoría lo hemos repasado. Claro, quienes hayan tenido la introducción del conocimiento científico, eso seguro. Qué bueno. Tal vez en relación a esto sería pensar, ¿no? De nuevo, ¿qué lugar ocupa la ciencia en nuestra cultura? Y sinceramente, así como en algún punto, la verdad y el poder están siempre relacionados. O sea, hay una verdad sustentada por un poder en cada época. El poder tiene el poder de sustentar determinadas verdades. Bueno, eso en la Edad Media claramente, ese poder estaba en el clero, en la iglesia. Y era el fundamento de las verdades teológicas, religiosas de ese tiempo. ¿Quiénes estaban habilitados para interpretar el mensaje divino, la palabra de Dios? Los miembros de la iglesia. Ellos eran los que tenían esa capacidad de transmitir el mensaje. Bueno, viene un cambio de paradigma muy grande en la modernidad. La religión es desplazada por la ciencia y
Y algunos, por lo que nombraste Feyerabend, van a decir, bueno, hasta cierto punto, porque la ciencia se ha convertido en un conocimiento con las mismas características. O sea, los nuevos sacerdotes son los científicos ahora, solo los expertos pueden decir si un conocimiento científico es válido o no. Los demás nos quedamos afuera porque no manejamos el lenguaje en el que están expresadas las investigaciones científicas. El ego queda afuera, igual que en la Edad Media quedaba afuera de la interpretación de la palabra, ¿no? Bueno, en el próximo se me trancó acá está. Bueno, y esta es la última cuestión respecto de cómo caracterizar a la ciencia para decir que es diferente a toda otra forma de conocimiento. La ciencia, a ver, excepto la lógica y la matemática, que son ciencias formales, la ciencia se ocupa de hechos, o sea, de entes que tienen existencia real, que tienen que tienen materia, que existen en el tiempo, que tienen una dimensión material. Si es eso lo que investiga las ciencias fácticas se llaman, porque factum es hecho, o sea, las ciencias que estudian los hechos, tienen que poder validar, verificar eso que dicen respecto de la realidad. Y eso es un requisito de un conocimiento para ser científico. La posibilidad de la verificación o confrontación con la realidad de las proposiciones. Ya van a ver que esto tampoco es así, pero en principio, en términos generales, las proposiciones científicas, o sea, el tipo de expresiones que la ciencia usa para hablar del mundo, tienen que poder verificarse, a ver si son verdaderas o falsas. Siempre ponemos ejemplos muy sencillos, pero esto, o sea, una proposición, esto no es una proposición científica, pero imaginemos que sí, una proposición que dice que la lapicera es negra, es verdadera en la medida en que haya una coincidencia entre lo que digo de la lapicera y lo que la lapicera efectivamente es. O sea, según exista adecuación o no con el estado de cosas al que se refiere esa proposición. Bueno, esa es una aspiración de la ciencia, llegar a fundamentar de esa manera, llegar a verificar de esa manera sus afirmaciones. Ahora, no es fácil, porque es una pavada decir si es verdadero o falso que la lapicera es negra. Es algo que, ¿cuántos segundos, microsegundos nos llevó? Nada. En el acto decimos, sí, es verdadero. El enunciado o la proposición coincide con la lapicera a la que me refiero. Pero evidentemente en la investigación científica, la confrontación entre lo que dice o el enunciado y a eso que se refiere, a veces no es directo, como es en este caso, es inmediato. No es total. Cuando decimos todos los cisnes son blancos, ¿de cuántos cisnes estamos hablando? De unos poquitos. O sea, las proposiciones universales hablan de todos y la verificación es de algunos. Eso trae un montón de problemas a la hora de decir que efectivamente en las ciencias fácticas hay una verificación de sus proposiciones. Es complejo, no es así. Hay muchos problemas que no vamos a ver en este momento, pero que, o sea, que la ciencia se preocupa de verificar, sí. Que lo logra, bueno, de hecho los mismos científicos han hecho una retirada en ese sentido y dicen, bueno, hay corroboraciones, hay confirmaciones provisorias, pero es una búsqueda permanente la de demostrar que eso que se dice efectivamente es así en la realidad.
Sí, es muy complejo esta idea, porque nosotros estamos diciendo, bueno, que el objetivo de la ciencia es explicar. Y en todo este tiempo, ¿qué decimos que es explicar? Y es esta necesidad de relacionar alguna ley que es universal con hechos particulares. Y ahí está la gran complejidad de la que estás hablando. ¿Cómo podemos contrastar, confirmar o corroborar un enunciado universal en hechos particulares, ¿no? Como el gran proceso metodológico, la gran discusión metodológica que avanzamos en la materia. En este sentido, creo que esta idea de pensar, bueno, que la ciencia que explica contrasta sus enunciados y da cuenta de ellos, mientras que los otros tipos de conocimiento no. Claro, De bueno, hecho, no hace ese trabajo, claro. ¿no? Estamos hablando en términos generales y como de Claro. una idealización. Es algo a lo que se aspira, sinceramente. La verificación no solo no es completa, no es directa, en algunos casos no es posible como se ilusionaron en algún momento que se iba a poder hacer. Van a ver que eso además depende de muchas condiciones tecnológicas en la actualidad para poder hacerlo. Pero además, directamente, hay ámbitos de la realidad en que la verificación no es parte de la manera de fundamentar las afirmaciones. Por ejemplo, en las ciencias sociales, no se Claro. hacen experimentos como en la química o en la biología. No se puede. Entonces, en realidad se apela a otro tipo de validación del conocimiento científico. Porque acá lo que pregunta Leandro es clave. ¿Esa verificación es mediante la experiencia? Bueno, es lo que se pretende. Claro, la experiencia es la base, es el punto de partida y también es la Dar base, cuenta. claro, si se puede hacer el experimento es una experiencia provocada. O sea, se hace que algo ocurra para ver si es o no es. Sí, la verificación a la que aspiraba la ciencia en la modernidad era mediante la experiencia, de manera casi excluyente. Y ahora sabemos que, bueno, no, que hay un montón de investigaciones científicas que ese tipo de verificación no han podido realizar y por eso hay unas confirmaciones probabilísticas, provisorias, hay otro tipo de dispositivos de comprobación. Bueno, con eso, con estas características hemos hecho como una descripción rápida de lo que hace a la ciencia una forma de conocimiento, pero privilegiada, diferente, más confiable. Por eso ocupa el lugar que ocupa en nuestra sociedad. Ahora, a continuación, Rubén Pardo se pregunta, ¿pero siempre se ha entendido esto mismo por ciencia? Esta concepción del conocimiento científico, ¿desde cuándo? ¿Dónde tiene su origen? ¿Desde cuándo pensamos así de la ciencia? Y bueno, él va a proponer, ¿se acuerdan cómo se llamaba este capítulo? Ah, sí, está ahí. No. Se llamaba Verdad e Historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. Y acaba de empezar a darle sentido a ese nombre, ¿no? Vamos a ver que si nos hacemos las preguntas anteriores, o sea, ¿siempre se ha entendido lo mismo por ciencia? Bueno, no. Ya podemos decir no. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de una idea de ciencia, de un periodo de la historia de nuestra cultura en el que nace la ciencia moderna y se le ponen todos los cartuchos a esa forma de conocimiento como la que iba a resolvernos todos los problemas. O sea que la pregunta, ¿cuándo tiene su origen esta concepción? Tiene su origen en la modernidad.
no es una concepción que esté a lo largo de la historia. Solo si tomamos en un sentido acotado o restringido el concepto de ciencia, podemos identificarla con esto que decían, pensaban de la ciencia en la modernidad. Pero la verdad es que el concepto de ciencia, en sentido amplio, en sentido histórico, ya nace en la antigüedad clásica y aún en la actualidad, en que desconfiamos mucho de estas cuestiones. Ustedes se darán cuenta que fuimos dando las características, pero diciendo, ojo con esto, porque nosotros ya no somos modernos, no tenemos esa, esa idealización de la ciencia que tenían en la modernidad. Entonces, si la tomamos en un sentido amplio a la ciencia, vamos a ver que ha tenido fracturas, ha ido cambiando el concepto de verdad y ha tenido un recorrido histórico. Y eso es lo que propone Rubén Pardo en las páginas que siguen del texto. Para hacer ese recorrido histórico, él divide desde la antigüedad clásica en el siglo VI a.C. hasta la actualidad. Él divide todo ese tiempo, esos 2500 años, él los divide en 3 grandes etapas. Y en cada etapa él pone el acento en ciertas concepciones que serían las que comparten los que han vivido en un tiempo o en el otro. O sea, el paradigma premoderno abarca desde la antigüedad, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XV después de Cristo. Esos son más de 2000 años. Pensaban iguales durante 2000 años la humanidad y todas las culturas. ¿Pensaban lo mismo? Bueno, no, exactamente lo mismo no. De hecho, va a haber también al interior de esta cosmovisión o de este paradigma muchas diferencias. Pero él se va a referir a lo que compartían, a lo que tenían en común, y deja de lado las diferencias. Lo mismo en la modernidad. La modernidad es un periodo que abarca desde el siglo VI después de Cristo, obviamente. Y concretamente ahí empieza toda la discusión de cuándo empieza la modernidad, pero hay algunos historiadores que dicen empiezan con el descubrimiento de América, 1492. Bueno, es un criterio. Otros dicen que es otro el momento, pero evidentemente a partir del siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XX, que también ahí hay una discusión, vivíamos en un paradigma, en una cosmovisión que él identifica como la modernidad. Y después a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, ya no somos modernos. Somos, algunos dicen, posmodernos. También otros dicen, estamos viviendo en la tardomodernidad, o sea, en una modernidad tardía. Otros dicen, no, la modernidad no se ha acabado, pero evidentemente por la crisis que sufre en la mitad del siglo XX, ahora estamos en un tiempo de crítica, pero bueno, algunos dicen que todavía estamos en la modernidad. No es tema de esta materia. En realidad lo único que nos interesa de esta clasificación así en 3 etapas es ver que siempre hubo una idea de ciencia, que tenemos la tendencia a hablar de ciencia en un sentido muy acotado, que es la idea de ciencia que recibimos, que heredamos de la modernidad, pero que es mucho más interesante y ayuda a entender lo que es la ciencia, mirarla en un sentido amplio o histórico, sabiendo que hay por lo menos 3
momentos en que la ciencia se piensa de distinta manera. No sé si quieren comentar algo, si han visto esto, si les parece que tenemos que repetir alguna cuestión. Bueno, si ustedes no me dicen nada, yo sigo en automático. Bueno, vamos entonces, si Pardo hizo esta clasificación y habló de un paradigma. Paradigma es una manera de ver el mundo, es una constelación de ideas, de creencias. Es la manera, es como, a ver, voy a decir una cosa muy sencilla. Es como ponernos unos anteojos, imaginemos que nos ponemos unos anteojos violeta y miramos el mundo. Está teñido de eso. Es algo que sería que si pertenecemos a la premodernidad, tenemos un tipo de anteojos con los que miramos el mundo y eso condiciona lo que vemos. Hasta cierto punto, porque después, bueno, después cada uno tiene sus diferencias en cuanto a esto, pero hay algo que es propio de la época, un conjunto de creencias y de valores que nos hace ver las cosas de una determinada manera. Y bueno, entonces dice Pardo, en esa concepción que él identifica como premodernidad, que es todo lo anterior a la modernidad, es una etapa larguísima, que va desde el siglo VI al siglo antes de Cristo, al siglo XV después de Cristo, en ese paradigma hay una división. Siguen dentro del mismo paradigma, ya vamos a ver por qué, pero hay una división. Y la división es que desde el siglo VI al siglo IV antes de Cristo es muy fuerte el pensamiento griego de lo que se llama la antigüedad clásica. Ahí las ideas más fuertes están en ese tiempo, del siglo VI al siglo IV antes de Cristo. Y a su vez hay otro momento muy fuerte dentro de la premodernidad, que es desde el siglo V al XV, que aparecen las ideas propias de lo que llamamos la Edad Media. O sea, los dos periodos son más largos, pero en estos recortes que hace Pardo es cuando están en su apogeo las ideas que caracterizan a la antigüedad clásica y a la Edad Media. La antigüedad clásica tiene mucha importancia y mucho impacto en la manera en que seguimos pensando y viendo el mundo, aún en la actualidad, porque la antigüedad clásica del pensamiento griego es fundacional para la cultura occidental, que en nuestro caso, que vivimos en Latinoamérica, bueno, heredamos de los europeos que colonizaron estos lugares del mundo. O sea, nuestra cultura está impregnada de las ideas que trajeron los europeos cuando descubrieron este continente y se produjo toda la colonización cultural, ¿no? Esas ideas son, así a manera de punteo, son las ideas que tienen que ver con distinguir el logos del mitos. O sea, la explicación en la que se basaban los griegos anteriores al siglo VI antes de Cristo, la explicación que daban para todos los fenómenos que los seres humanos necesitamos tener una explicación, esa explicación era de tipo mítico, eran mitos, eran narrativas que se pasaban de generación a generación sin demostración. Los mitos estaban a la orden del día para explicar el nacimiento, la muerte, los fenómenos naturales, las mareas, las cosechas o lo que fuera. O sea, eran las explicaciones, en ese momento las más válidas. Pero pasa algo en el siglo VI, siglo V antes de Cristo, donde en Grecia, ¿con quién?
con los que se van a llamar también los primeros filósofos. Es más, hay Aristóteles, que es un poco posterior, también es de la antigüedad clásica, pero es un poco posterior. Aristóteles hace una reconstrucción del pensamiento de quienes lo antecedieron, y él dice que el primer filósofo fue Tales. Tales era de una ciudad llamada Mileto, por eso se lo conoce como Tales de Mileto. Mileto hoy ya no es parte de Grecia, pero en ese tiempo Grecia era un imperio mucho más grande que lo que es la Grecia actual, ¿no? Mileto ahora está en Turquía en realidad, pero básicamente Tales en Mileto. ¿Por qué se lo considera el primer filósofo? Porque se hizo una pregunta y muy común, pero le dio una respuesta muy distinta. Se hizo la pregunta acerca de cuál es el origen de todo esto que existe, del mundo y del ser humano, y cuál es el origen de todo lo que existe. Y él, en vez de apelar a una explicación, a una narrativa así basada en seres sobrenaturales, en los dioses, él introduce un cambio importante porque empieza a buscar una explicación material de la existencia del universo. Y además le busca una demostración. Y a partir de Tales aparecen otros, buscando un principio material, explicativo de la existencia del mundo. Y entonces lo que se dice es que con eso se termina la etapa de los mitos y empieza, o se le da predominancia en la cultura griega a un tipo de discurso distinto que se llama logos. Logos es un discurso, una manera de explicar las cosas, pero ya de una manera explicativa, basada en otros principios y con pretensiones de demostrar. Ahí están haciendo un tipo de conocimiento distinto y muy parecido a eso que hoy también seguimos llamando ciencia en sentido amplio. Porque a partir de eso, los griegos, por ejemplo Platón, que es del siglo IV a.C., van a distinguir conocimientos. No va a ser lo mismo los conocimientos con pretensiones de fundamentación racional y empírica, y los otros, los que no están fundamentados. Y entonces Platón va a hablar por lo menos de dos grandes tipos de conocimiento. Por un lado, la opinión, la doxa, se dice en griego, que es un saber no fundamentado, que se obtiene espontáneamente, que no es sistemático, está todo suelto. Acabamos de ver que sistemático es un todo ordenado. Bueno, no. Nuestras opiniones pueden ser contradictorias. O sea, actualmente seguimos teniendo opiniones de un montón de cosas. Opinamos de casi todo. Opinamos de la selección, opinamos de quién va a ganar la voz, opinamos, cualquier cosa opinamos y todo el tiempo. Ahora, si nos piden fundamentos, es muy probable que no tengamos ninguno. Es algo que nos interesa a partir de que está el tema, no sé, en las redes, en los medios. Por ahí opinamos cosas que son contradictorias, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. No sabemos si es verdad. Opinamos y no tenemos ninguna, por lo mismo que al comienzo, no hay fundamento. Y tampoco, cuando estamos opinando, las charlas de café, las discusiones en familia, en donde sea, no somos críticos, o sea, es algo que es un tipo de conocimiento que todos sabemos, bueno, es lo que nos parece, es nuestra opinión. Ahora, ya lo decía Platón y sigue siendo en la actualidad. Puede ser que sobre un aspecto de la realidad en el que sí tenemos fundamento, en el que sí hay mucho esfuerzo y reflexión, porque no estamos hablando
porque el aire es gratis. Estamos hablando porque hemos estudiado, hemos investigado, en que sí encontramos afirmaciones y nos esforzamos en que sean coherentes, en que sí tenemos aspiraciones de verdad y somos críticos. Bueno, ahí entonces estamos hablando de otro tipo de saber. Este segundo es infinitamente más reducido que el anterior. O sea, opinión podemos tener de todo. Ahora, saber epistémico, saber fundamentado, porque no es lo mismo ser alguien que sabe, un estudioso de algo, que en la mayoría de las cosas somos opinólogos. En algunos aspectos sabemos mucho y hemos investigado. Bueno, eso segundo es lo que Platón decía que constituye un tipo de saber diferente, que sería el saber en el que confiamos. Y ya existía en la antigüedad clásica, y episteme se traduciría como ciencia. Claro, no era obtenida a la manera en que hoy se obtiene el conocimiento científico, pero sí era el saber en el que ese tiempo se depositaba una confianza, como bueno, hoy hacemos con la ciencia. Díganme si quieren que vuelva alguna cosa. Bueno, eso, todavía estamos en el paradigma premoderno, pero eso era lo que pensaban en general los griegos, que había distinción entre el saber cotidiano, el saber vulgar, el saber de la opinión, y un saber en el que se tenía fundamento y en el que se confiaba, que era la episteme. Dentro del paradigma premoderno y durante la larguísima Edad Media, es el periodo de la historia de la cultura más largo, la Edad Media, va a pasar lo mismo, pero con una diferencia, que ahora eso que los griegos llamaban episteme, ahora va a ser otro tipo de conocimiento, muy distinto, pero que va a tener el mismo lugar, y va a ser la teología. Porque en la Edad Media, el lugar así privilegiado del saber lo va a tener la concepción cristiana de la vida, el conocimiento basado en la fe. Se va a mirar a la naturaleza, a la realidad, al mundo natural que nos rodea, pero solo como huella o signo de Dios. Toda la comprensión del mundo va a ser en otros términos, porque la comprensión de este mundo va a tener que ver con la interpretación que se hace de las Sagradas Escrituras. Si entraban en conflicto las verdades acerca de algo obtenidas a partir de la razón con las verdades obtenidas a partir de la fe, era más importante la fe que la razón. Ese es el paradigma premoderno, que correspondería a la etapa en que el lugar central del conocimiento lo ocupa la religión. O sea, hay también un saber superior, más confiable, más fundamentado, porque en la Edad Media se pensaba que el fundamento de la teología estaba en la palabra de Dios. O sea, mayor fundamento que ese no puede haber. Los griegos no. Los griegos tenían creencias religiosas, pero no ponían en ese lugar a la religión. En cambio, en la Edad Media sí, el saber más confiable de todos es el saber religioso, porque tiene un fundamento inapelable. Está basado en lo que dicen las Escrituras, que es nada más y nada menos que la palabra de Dios. O sea que si tenemos un concepto amplio de ciencia, este sería la episteme máxima de la época medieval. Y decimos, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que ahora llamamos ciencia? Bueno, tiene que ver en el sentido en que es un saber fundamentado y confiable. Por eso teníamos que ampliar la idea
de ciencia. Díganme cómo vamos, si se entendió. Esto de estar... Si los chicos, si no están preguntando nada por ahí, de retomar esta idea que en cada concepción, como en el caso de los griegos, la metafísica era el centro del saber. En cambio, en el paradigma religioso, o sea, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una racionalidad teológica. O sea, si bien comparten muchas cuestiones en común, esta etapa, digamos, el paradigma premoderno, por eso se puede unir, o sea, la concepción griega y la concepción medieval, para estos fines, esto lo hace Pardo, ¿no es cierto?, de pensar en esta concepción, distinta de la modernidad, ¿no?, que viene ahora. Cada uno tiene como una disciplina, una manera, un conocimiento que va a ser el fundamento. Bueno, en los griegos la metafísica y en la racionalidad metafísica, y en el paradigma de la medieval la racionalidad religiosa, teológica, ¿no? Claro. Esto por un lado. Y por el otro lado me parecía interesante que por ahí lo relacionemos esta cuestión de cómo plantea Pardo en su texto el concepto de paradigma con lo que vimos la clase anterior de tradiciones, ¿no? Claro. Porque por ahí después cuando los chicos estudian, no sé, que puedan distinguir que una cuestión es que en la primera clase explicamos cuál es la postura de la asignatura, ¿no? Había una concepción, una mirada, desde dónde miramos nuestro conocimiento científico, y vimos dos grandes posturas, una crítica al positivismo y una visión bien amplia, ética, a lo ético y a lo político, como que esa es la idea de la asignatura, ¿no? Si bien ahora cuando hablemos de modernidad, vamos a ver que el paradigma moderno tiene su sustento positivista, ¿no? Sí, claro. No sé si me estoy yendo en esta idea, ¿no? No, está buena la aclaración, Leti. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque ustedes dirán, Claro, esta claro, ya se nos fueron a comienzo al siglo VI antes de sí, Cristo. Porque, a ver, ¿qué nos pasa en general en nuestra cultura? Que creemos, primero, creemos que nos la sabemos todas, que además que lo anterior es nada que ver, que la sabemos todas. Y la verdad es que una primera cosa que hay que deconstruir es estas ideas. O sea, nosotros creemos ahora que tenemos una forma de conocimiento que es superior a toda otra, y que, etcétera, etcétera. Real irnos muy atrás en el tiempo, siempre el ser humano ha tenido formas de conocimiento en las que ha confiado, porque la verdad el conocimiento tiene una función en nuestras vidas, y es eso. ¿Qué nos lleva a conocer? ¿Por qué tenemos esa necesidad de conocer? Porque queremos explicaciones, porque queremos entender, porque queremos prevenir y evitar ciertas cosas. Obvio que la ciencia tiene resultados y tiene éxitos incuestionables, pero ese lugar que le damos en la sociedad actual y en la cultura, antes lo han tenido otras formas de conocimiento también muy confiables. ¿Y por qué sirve ir para atrás y mirar estas cosas? Porque un error muy grande es que creer que, porque la ciencia tiene la importancia que tiene, es motivo suficiente para descartar toda otra forma de conocimiento. Bueno, no, es un error, porque el conocimiento milenario también está lleno de, de saberes que son muy buenos y muy importantes para la vida. Y a veces es lo que nos pasa por esta cultura que tenemos en la actualidad de el descarte de todo lo anterior, porque es viejo, porque ya caducó. La verdad es que podrían coexistir perfectamente. Y también tenemos que ser conscientes de que, así como ahora confiamos ciegamente en la ciencia, también tenemos que someterla a la crítica, eh, porque no sabemos en qué medida está llevando
sabemos todas las cosas buenas que nos da, pero también genera problemas la ciencia. Y no podemos tener esa actitud pasiva, ingenua de decir, bueno, no, con la ciencia vamos a solucionar los problemas que genera la ciencia. Este volver para atrás y mirar es para eso, es para que reconozcamos que la ciencia es una forma de conocimiento, es por supuesto que cualquiera de los medievales hubiera querido tener la medicina que hay hoy, por ejemplo. Ellos se morían, tenían un índice de vida, de sobrevida mucho más corto, vivían más años que nosotros. Un dolor de muelas era un problemón que no tenía solución y que ahora, bueno, tiene distintas alternativas, etcétera, etcétera. Pero ampliar la idea de conocimiento fundado, importante para la vida, es reconocer que ha habido otros y que ahora volvemos a equivocarnos si nos cerramos en que todo el conocimiento que sirve es el conocimiento científico. Sí, y para eso es el texto de Pardo. El texto de Pardo permite claramente que encontremos las características, una visión como estructural. ¿Qué es el conocimiento científico y qué características tienen? Y también esta idea de hay una historicidad en el conocimiento. Claro. O sea, ambas cuestiones para que los chicos encuentren ahí. Claro, sí, sí, el título del texto es Verdad e Historicidad. La verdad tiene una historia. ¿Qué ha sido? Doble origen. Y esta idea... Y tiene un doble origen, además. Todo lo que pensamos, podemos decir que es lo que decimos hoy, pero eso, a su vez, lo podemos encontrar en la historia de esa idea, de ese concepto. Bueno, ¿qué pasó en la modernidad? Que como veíamos, hoy no está Silvana, además, que es de historia. Sí, estoy acá. Perdón. Hola, sí. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estaban tan entusiasmadas ustedes que ni prendí la cámara para no distraer. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien, ¿cómo les va? No, estaban tan enganchadas que dije, no vamos a interrumpir. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Esto de los cuadraditos. Muy bien. Ya los cuadraditos son un tema, pero compartiendo pantalla, yo le veía a Leti nada más. Claro, porque si yo no tengo la cámara abierta, no paso a estar entre las primeras. Y entré con la cámara cerrada y además para no hacer, digamos, ruido en términos de molestar o interferir a la clase. Así que bueno, acá estoy. Cualquier cosa. Han estado re calladitos. Yo no sé si han... ¿Qué pasó hoy? Si están... Qué difícil. Muy clara la explicación. No, venías muy bien, estaba muy bueno, estaba muy claro. Sí, ya que estás, Silvana, ¿cuándo nace la modernidad? Bueno, ahí tenemos una distinción entre la modernidad histórica y la modernidad filosófica. Ah, muy bien. Si la modernidad la miramos en términos históricos, la ponemos en el siglo XV, entre fines del siglo XIV y principios del siglo XV, o sea, entre la caída de Constantinopla y el descubrimiento o el encuentro de América, en realidad la llegada de los españoles al continente americano sería la expresión más correcta, donde se transforman las relaciones políticas y las ideas culturales en Europa, pero también va a afectar esa transformación a Asia y a África. Y América ni hablar. Entonces, a la modernidad nacería ahí en términos históricos. En términos filosóficos, esa situación que se genera en ese proceso va a desencadenar que en el siglo XVII esta modernidad que tiene que ver con otras formas de pensamiento, con pensar la idea de las luces, la ciencia, la racionalidad, la comprensión del mundo, sea la que da origen a los padres de la filosofía moderna, desde Descartes hasta Rousseau y todos los pensadores que van a hablar, que van a ser la base de lo que después el positivismo tome como idea de ciencia. O sea, buscan ahora un conocimiento que los libere de la atadura de la religión,
procesos que habían empezado la ruptura con el descubrimiento de América y con la ruptura con Constantinopla, con el Renacimiento y con el humanismo, o sea, con esta idea de que hay que ir separándose cada vez de explicaciones mitológicas o explicaciones religiosas para intentar explicar el mundo de una manera que se pueda controlar, dominar, organizar y administrar. Y por eso la metáfora del siglo de las luces, esta idea de que es la razón ahora la que ilumina y no la fe la que nos guía. Es la contraposición clásica entre razón moderna y fe en términos de dogma, ¿no? Claro, Entonces ahí está la distinción, pero la modernidad filosófica viene de la fractura iniciada por la modernidad histórica. Sin la claro, fractura del humanismo no podemos hablar de modernidad. Pero exactamente. no haber empantanado más la cancha. Claro, sí, filosóficamente se dice el padre de la modernidad es René Descartes, aunque después hay otros filósofos que dicen que no, es Kant. Bueno, pero básicamente con Descartes aparece mucho de esto que vemos acá, ¿no? Aparece lo que recién Leti había dicho, o sea, hay la idea de un método, ese método tiene que tener una serie de pasos, que es lo que ustedes venían charlando. Sí, sí, Esos pasos pretenden hacernos conocer la verdad del funcionamiento de algo. El método me quita o supuestamente me quita de las pasiones y me acerca cada vez más a la idea de un conocimiento de la cosa objetiva y no de la imagen de la cosa, diríamos, así como muy, muy filosóficamente hablando, ¿no? claro. Bueno, gracias, porque siempre que hay un historiador es más seria la cosa. Pero desde el punto de vista... O más complicada, no sabemos. Sí, bueno, pero Las dos bienvenida cosas. sea. Como paradigma, la modernidad significa lo que ustedes tienen en este punteo. Es un lento, pero inexorable, o sea que va para un solo lado, lento pero inexorable proceso de desacralización. Es lo contrario de la sacralización, que es toda esa cuestión de lo sagrado en todas las cosas. La sacralización es que lo sacro está en todo, en la manera de ver el mundo, en la manera de interpretar el conocimiento, etcétera, etcétera. En la vida desde los medievales, lo sagrado estaba en un lugar central. Con la modernidad, la cultura se va desacralizando, sigue existiendo, pero se va corriendo de ese centro. O también se dice que es un proceso de secularización, que tiene un significado parecido, pero que hace mucha referencia a lo temporal. ¿Por qué? Porque seculae, en griego, es siglo. El siglo es una medida de tiempo, son 100 años, como los minutos, las horas, etcétera, etcétera. Bueno, siglo es 100 años, pero es una medida del tiempo en esta vida, que ojalá lleguemos al siglo, pero bueno, es una medida de tiempo para este mundo. La secularización es, y viene de ahí, ese proceso por el cual se empieza a pensar en el tiempo en el que estamos en este mundo, en la vida, porque veníamos de la Edad Media en que se pensaba que esta vida era un paso, era nada comparado con el tiempo de la vida eterna en el más allá. Entonces había poco interés en cuestiones de este tiempo en este mundo y mucho interés en cómo pasar al otro mundo. Ahora, la modernidad, o concretamente la secularización de la cultura, significa que sí nos preocupa el tiempo en este mundo, sea el que sea. Comparado con la eternidad es poco, pero es el que me interesa, porque de lo que estoy segura es de que estoy viva y voy a tratar de sacarle el jugo. La secularización es un proceso también inexorable. No es que estén prohibidas las ideas religiosas, pero cualquiera de nosotros trata de vivir lo mejor posible esta vida. Ojalá además exista la otra,
pero mientras vamos a vivir lo mejor que podamos, y bueno, y van a ocupar otro lugar. Los placeres, el deseo, la corporalidad va a ser interpretada de otra manera, vamos a cuidar el cuerpo, porque bueno, mientras estamos acá queremos estar lo mejor posible, etcétera, etcétera. La clave es entenderlo como eso, ¿no? Lento pero inexorable, y ahora ya no tan lento, ahora en los últimos tiempos, rápido, pero va en ese sentido. A nivel institucional, la modernidad significó que se separen, y también de manera inexorable, la Iglesia del Estado. Estamos hablando de cultura occidental en términos generales, ¿no? Y hay otros lugares donde esto no ocurre, pero bueno, nuestra cultura es. A nivel cultural se separan también la ciencia de la religión. Siguen existiendo las dos, pero nadie se metería en volver a mezclarlas. Una cosa es lo que dice el científico puede tener ideas religiosas, pero una cosa es su producción de conocimiento científico y otra es sus creencias religiosas. Y el pensamiento gira de lo teológico, que era teo es Dios, entonces teológico es todo lo que tiene que ver con lo divino, con lo sagrado, con Dios, gira hacia lo práctico y mundano, a lo que resuelve problemas y en este mundo. Y bueno, por eso se puede afirmar esto último de que la esencia de la modernidad es el ideal de una racionalidad plena. Esto va a ser una verdadera utopía. El hombre nunca, el ser humano, ¿no? Nunca fue tan audaz como en la modernidad en cuanto a sus sueños, a sus deseos. El ser humano en la modernidad pensó que con el uso de la razón iba a llegar con esa racionalidad plena usada para todo, iba a llegar a una felicidad, además para todos y todas. O sea, un mundo ideal, como dice la canción. Además está bueno ahí pensar que en esta idea de la modernidad, que se da este proceso de secularización, esta distinción o esta separación que venías diciendo Vivi, que había dicho Leticia, se sustenta ahora en poner al hombre en el centro del universo. No es lo religioso, no es la fe, no es no es ninguna otra forma que no sea el pensar. Y el pensar racional, o sea, no el pensar por la pasión, no la actitud pasional, sino el pensar racional, el pensar metódico, el pensar organizado, el pensar situado. Entonces, esta idea de la modernidad como proceso es eso, la separación progresiva, pero constante, donde el hombre se pone en el centro del universo. Por eso hablábamos de que, por eso también se pone a Hegel como el padre de la modernidad, como el máximo exponente de la modernidad, ¿no? O sea, a ver, lo podemos iniciar con Descartes, pero lo podemos poner en plenitud con Hegel. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Bueno, el dueño del mundo no es ni Dios, ni la iglesia, sea la iglesia lo que se entienda por iglesia. No importa si la cristiana, la judeo-cristiana, la musulmana. No. El mundo es de los hombres, y como es de los hombres deben hacer con el mundo lo mejor posible para ser felices. Claro. Sí. Y esa felicidad tiene que ver muchísimo, esa confianza absoluta en el poder de la razón es la que puede llevar a la felicidad. Porque no solo usando bien la razón, y usarla bien es aplicando también un método adecuado. Descartes justamente decía, la racionalidad es la cosa mejor repartida del mundo, pero hay que saber usarlo. O sea, racionales somos todos, pero hay que usar bien la capacidad de razonar. Si lo usamos bien, vamos a llegar, eso creían los modernos, a un conocimiento necesario y universal del mundo, a un conocimiento de todas las leyes que rigen los fenómenos del mundo, y a una ética universal. Y esa era la garantía de felicidad. Nos íbamos a poner de acuerdo los seres humanos en reglas racionales, consensuadas acerca de cómo vivir. Por lo tanto, la ciencia no solo iba a traer un progreso social,
la idea que hay detrás de esto es que el conocimiento ese que va a aportar la capacidad racional del ser humano es la ciencia moderna, obviamente. Entonces se creía que esa ciencia no solo iba a traer progreso social, no solo iba a traer progreso científico, sino que como consecuencia de ese progreso científico lo que venía era un progreso social, y era la solución de todos los problemas que tenemos. La injusticia social, los problemas de convivencia de unos con otros. O sea, la verdad que esta es una utopía. Que desde el hambre hasta el problema de construcción de una casa, o sea, de cómo hacer un puente y las imágenes, si se quieren, el mejor ejemplo de modernidad son los textos de Da Vinci. Cómo sacar agua de un pozo para que seamos más felices y no tengamos sed. Cómo conseguir un medio de transporte que nos agilice la conectividad. Cómo conseguir una mejor pintura para que los colores de las obras de arte sean más realistas. El cómo va a invadir el mundo, diríamos. O sea, cómo hacer mejor habitable el mundo en todos los sentidos de esto, desde la técnica mínima hasta la asepsia máxima. La medicina pasa de ser medicina y magia, magia no en términos negativos, ¿sí? Sino de ungüentos, de rezos, y que el ungüento además implicaba toda una situación de rezo y acompañamiento espiritual, a la idea de la medicina es, ¿por qué se hizo una peste? Bueno, la peste se originó por esto. Bueno, entonces si yo tengo identificada la cepa, tengo identificada la forma de contagio y tengo identificada qué pasa, entonces aíslo. Voy a decir una guarangada, pero no sé si la palabra es una guarangada. Estamos aplicando la misma técnica de control del coronavirus que se aplicó para la peste negra. Identificar el foco en una ciudad, mapear ese foco en la ciudad, aislar ese grupo o ese sector, esperar que esa cepa se vaya y volver a habilitar el espacio. Eso se hace en el siglo XIV y en el siglo XV con la peste negra, para que la peste negra no siga matando a la población europea. Y lo hacen los nuevos médicos, identificando las familias más infectadas y cercando los pozos compartidos de agua. Eso que para nosotros hoy es, no puede circular más de 10 personas o no puede haber más de tantos sujetos dentro del supermercado, es el mismo método, el aforo nuestro es el mismo aforo, no el mismo en términos de copia igualitaria, pero tiene la misma lógica de aplicación. Se inició por primera vez ese aforo en el siglo XV para detener la peste negra. Claro. Y la fiebre amarilla, que hoy no están dando vuelta por ningún lado, ¿no? Desde ahí como para hacer una marcación. Todas las medidas que usamos este año y el año pasado son el triunfo o el regreso de la modernidad al control de la salud. Claro, pero tal cual. En la modernidad nacen los contratos sociales, todas las la disciplina, la ley. ¿Cómo? La ley estructurada que te puede castigar, la ley como, como objeto. Justicia. La justicia, la idea de justicia. Todas las leyes del comercio internacional, porque todo se racionaliza, y todo fue prodigiosa la modernidad en la creación de dispositivos para organizarnos y para vivir mejor. Y había como una creencia muy fuerte en esto, en la capacidad racional del ser humano para solucionar todos los problemas. Bueno, por algo ahí la película no termina en este final bonito y feliz, ¿no? Por algo hay una crisis muy grande a mitad del siglo XX, porque de eso que se esperaba, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de la explosión de 2 bombas atómicas en ciudades japonesas, de ver que la ciencia y la racionalidad científica no llevaba solamente a cosas buenas y a solución de problemas, sino que también se había creado un impresionante dispositivo de muerte. Bueno, hay una crisis muy grande de todas estas ideas de la modernidad. Y por eso
varios autores, muchos, entre ellos Pardo, hablan de que a partir de la segunda mitad del siglo XX, empieza otro periodo de nuestra cultura que sería este en el que estamos, que no hay coincidencia, ni siquiera en que hayamos salido de la modernidad, pero mucho menos en qué es esto. ¿Es posmoderno? ¿Es lo que viene después de la modernidad? ¿Es una modernidad tardía? Bueno, la verdad es que es una discusión eterna, pero lo que sí sabemos es que esta llamada también la época o la era del desencanto, significa que se nos han caído varios de esos ideales. Por ejemplo, la idea de conocimiento de la modernidad, ninguno de nosotros ya la tiene, no así de intacta, no así de optimista. Nuestro optimismo, si lo hay, ya no es ingenuo. Ahora hay una idea muy débil, comparado con ese tiempo, de verdad, o estamos en la época que se llama del relativismo. O sea, si hay verdades son parciales, son relativas a, es otra época. Ese cambio también es inexorable. Esos ideales éticos y de progreso social de la modernidad también han sido muy criticados, porque los grandes relatos, las grandes utopías, porque el siglo XIX son la idea del fin de la división de clases del marxismo, el cientificismo que iba solucionando todos los problemas. O sea, hay muchas utopías que ya decimos, ¿se va a terminar la división de clases sociales? Estamos viendo que está cada vez peor esto. Las ideologías, el marxismo es una ideología muy fuerte que ahora ya está, por lo menos, sabemos que el capitalismo ha avanzado, que está más fuerte que nunca. Yo siempre cuento esto porque soy testigo de una época. Yo era muy chica, entro a la Facultad de Filosofía, o sea, túnel del tiempo, pero todavía tampoco tanto. Y una de las primeras clases, un profesor dice, el capitalismo es un gigante con pies de barro y es como que tenía el tiempo contado. Y estábamos y leíamos ese autor y era como que sí, que se venía un cambio de época, basta el capitalismo y qué sé yo. Y ahora lo vemos que está más salvaje que nunca. Bueno, y con esto viene esta gran cuestión respecto a la ciencia y el cientificismo, ¿no? En que ya no somos inocentes, ya sabemos que la ciencia, el capitalismo y la globalización han conformado un tándem del que no nos vamos a salir fácilmente. Bueno, medio así, pero... muy... Además, una de las características de la modernidad, recién la dijiste vos, su capacidad de readaptarse. O sea, si hay algo que ha tenido la modernidad es la capacidad de sortear crisis. Crisis de legitimidad política, crisis de identificación económica, crisis de subsistencia. A ver, crisis tales como que uno de sus teóricos, como decíamos el otro día charlando entre nosotras, Malthus, que justifica que para manejar la población a los pobres hay que generarles una racia, o sea, sí, claro. Porque eso altera la capacidad de subsistencia del resto del Estado, entonces para resolver la supervivencia de la comunidad hay que decidir qué sector de la comunidad, incluso con esa expresión, la modernidad duró y sigue durando y sigue dando batalla. Claro. Lo que nosotros vamos viendo son las crisis epistémicas de la modernidad, más que el fin completo de la modernidad, ¿no? Por más que uno ponga como título la caída de la modernidad en algunas cuestiones. Claro, por eso, esa utopía es de... Yo estoy hablando cuando yo entré a la facultad, bueno, en el año 78, y decían estas cosas los profesores en clase, y ahora ninguna de nosotras se animaría. No se me ocurriría decir eso. El capitalismo es un gigante con pies de barro, en cualquier momento se termina el capitalismo, no podemos, porque no es lo que
Lo que, No lo vemos así, no lo... Bueno, Se capilarizó, está tan presente que está casi invisible porque está en nuestros poros. sí, está por todos lados. con- Bueno, con eso Bueno. hemos llegado a finalizar el tema. Han estado calladitos. Bueno, Por ahí la semana que viene podemos charlar alguna cosa, o el video que estaba muy bueno, y jugar con ese video, ¿no? Mm. claro, también. Sí, podríamos generar algún disparador para que participen más. Bueno, si no tienen nada para preguntar o para consultarnos, ya estamos por cumplir el horario, así que nos veríamos en la próxima clase. Sí, tal vez esté bueno intercalar con alguna cuestión que active más la participación de ustedes. Esto de todos modos queda grabado. Ahora ya voy a dejar de grabar para que, bueno, para que ya nos despedimos.